simplemente la radio. Muy buenas tardes a todos, sean nuevamente bienvenidos al programa de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A. Este programa se emite todos los sábados a partir de las 13 horas aquí por AM 1580 Radio Tradición. La idea es compartir con toda la audiencia todas las novedades acerca de esta asociación al tiempo que disfrutamos de lindas composiciones musicales. Quiero contarles a todos y muy especialmente a quienes nos escuchan por primera vez que Guaraní A es una asociación cultural inspirada en la figura del maestro José Asunción Flores, creador de un género musical denominado guarania. En 1994, esta asociación logra institucionalizar el 27 de agosto, fecha de nacimiento de José Asunción Flores, como Día Nacional de la Guarania en el Paraguay a través de un decreto presidencial. Y en el año 2011, después de muchos años de insistencia y por su permanente gestión, ese decreto toma fuerza de ley. Desde 1994 también esta asociación celebra el Día de la Guarania aquí en Buenos Aires y hoy en día es considerada uno de los eventos más tradicionales y más importantes de la comunidad paraguaya en esta ciudad. 47 54 87 84 y 47 13 25 17 son los teléfonos de la radio donde pueden comunicarse y participar de este programa. Me acompañan hoy desde los controles el señor Walter Aguirre y en los teléfonos está la señora Isidora Estigarribia, a quien le agradezco mucho por venir a ayudarme hoy en la radio. Bueno, quiero aprovechar para invitarlos a todos a compartir con Guaraní A Asociación Cultural la celebración del Día Nacional de la Guarania el próximo sábado 26 de agosto en el Teatro del Globo, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155 entre Libertad y Cerrito, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sábado 26 de agosto, 20 horas, gala y concierto en homenaje al maestro José Asunción Flores. Participarán de este evento grandes artistas. La señora Diana Barbosa dará un concierto en compañía de grandes músicos como Oscar Fablala Zafuán, su hijo Agustín Barbosa Nieto y Osvaldo Sosa. Apertura musical con Sonia Álvarez y su arpa. Participarán también otros importantes artistas. Para más información sobre este evento o para reservar entradas pueden comunicarse al 4764-3976, al 4769-7500, al 4769-5421, también a través de WhatsApp al 11 41 57 20 05 o al 11 36 54 36 06. Pueden también tener más información acerca de este evento visitando nuestra página en Facebook. Ahí nos van a encontrar como Guaraní A Asociación Cultural Paraguaya. Y como un adelanto de lo que vamos a vivir esa noche en el teatro, ahora sí vamos a compartir una música interpretada por Diana Barbosa y su hijo Agustín Barbosa Nieto. Solitario estás, como yo quien te ame en el mundo, nunca encontrarás un refugio fresco y florido, eres para mí, y mi canto más encendido siempre es para ti. Entre alegres flores, ranchito, solitario estás, como yo quien te ame en el mundo, nunca encontrarás un refugio fresco y florido, eres para mí,
de barro te nombro los vientos y en mis pensamientos se enciende tu luz. Y si tú me faltas me duelen las penas y en noches serenas tu ausencia es mi cruz. Entonces pregunto si en el mundo existe un hombre más triste que yo sin amor. Mi rancho de lejos muy solo me espera, es la compañera de mi sueño en flor. Buscando sombra mi penar, por eso mi canto entre flores una espina es. Rancho solitario no llores, vamos a cantar. Caminando voy al trabajo, duro caminar, y en mi rancho vuelvo buscando sombra mi penar. Por eso mi canto entre flores una espina es. Rancho solitario no llores, vamos a cantar. Estrellita de barro te nombro los vientos y en mis pensamientos se enciende tu luz. Y si tú me faltas me duelen las penas y en noches serenas tu ausencia es mi cruz. Entonces pregunto si en el mundo existe un hombre más triste que yo sin amor. Mi rancho de lejos muy solo me espera, es la compañera de mi sueño en flor, es la compañera de mi sueño en flor. Diana Barbosa y su hijo Agustín Barbosa Nieto se presentarán el próximo sábado 26 de agosto en un concierto en el Teatro del Globo en el marco de la celebración del Día Nacional de la Guaraña. Pueden reservar su lugar y obtener más información acerca de este evento llamando a los siguientes teléfonos: 47 64 39 76, al 47 69 7500, al 47 69 54 21, también visitando nuestra página en Facebook. Y hoy les quiero hablar también en este programa acerca de la evolución de la música, una música que en un momento no tenían partituras y no podían ser interpretadas por músicos que leían música, entonces, y bueno, y después fue evolucionando a partir de la preocupación de José Asunción Flores. Nació la guaraña y hasta llegamos a creaciones mayores como obras sinfónicas con el mismo José Asunción Flores, con Herminio Jiménez y otros tantos. La música popular del Paraguay surge a partir de la suma de influencias de los diferentes componentes raciales que se integran a partir de la instalación de las primeras colonias españolas. Aunque hubo presencia de contingentes del África, en la música la influencia es imperceptible. La forma de música nacional del Paraguay nace debido al ingenio del criollo que logra dotar al país de un lenguaje musical con características propias e inconfundibles. La forma más difundida de música paraguaya es llamada polka, que presenta a su vez numerosas variantes. El ritmo de la polka no es el mismo que la originaria polka de Bohemia, muy de moda en el Paraguay hacia mediados del siglo pasado en adelante. El paraguayo toma nada más que el nombre para referirse a música. La mayoría de las polcas más antiguas, de autor anónimo, como Campamento Cerro León, Mamá Cumandá, Taquemín de Pojey, Alfonso Loma y otras tantas, y entre las polcas más difundidas de autores conocidos están Manapa Aricuacé, de Rogelio Recalde, que le sirvió de base a José Asunción Flores para crear la guaraña, Tres Arroyo o 3 de Mayo de Julián Alarcón, Yetrombo Arazá de Herminio Jiménez, Minero Zapucay de Emilio Vicci, Galito Cantor de José Asunción Flores, Cascada de Digno García, Pájaro Campana, que es anónimo y recopilada por Félix Pérez Cardoso, y otras tantas. Una de las formas tradicionales de interpretar la música paraguaya era con un arpa y 2 guitarras y un dúo de voces. Existieron dúos famosos como Pucheta Jiménez, Martínez Cardoso,
Eladio el Grande Martínez y Mauricio Cardoso Campo, los hermanos Cáceres y muchos otros. Rememorando ese estilo, escuchamos a continuación una canción de Félix Fernández y Félix Pérez Cardoso con ritmo de polka titulada Rosa, una célebre canción en la interpretación de la también célebre cantante Wilma Ferreira, a dúo con la soprano lírica Teresita Anzoátegui. Escuchábamos entonces Rosa, una polka de Félix Fernández y Félix Pérez Cardoso en la versión a dúo con Wilma Ferreira y la soprano lírica Teresita Anzoátegui. Una lindísima canción paraguaya. Le saludamos a la gente del programa anterior, Cosas de mi gente, la conductora Ana María Henry, que también hoy nos saludaron, así que de esa manera nosotros retribuimos sus saludos saludándolos a ellos también. Y también quiero contarles que hoy a las 16 horas voy a estar en el Deportivo Paraguayo presentando el libro de la señora Ana María Garrido, un poemario que se titula Los Campanarios, así que a partir de las 16 horas vamos a estar presentando este poemario en el Club Atlético Deportivo Paraguayo, que queda ahí en Piedras 1676 de Constitución. 47 54 87 84 y 47 13 25 17 son los teléfonos de la radio donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. Siguiendo con las polcas, seguidamente escuchamos una antiquísima composición musical hoy en día conocida como Floripamí, la cual, según Mauricio Cardoso Campo, le pertenece a Eloy Martín Pérez. Un tal Pedro Pérez, Choperú de Acajay, también pudo haber sido su autor, según consigna
consigna Luis Arán en su diccionario de la música paraguaya. Manuel Jiménez, músico y tío de Herminio Jiménez, le dijo una vez a Fernando Rivarola, autor de la letra con el cual es conocida la música, que la melodía era muy antigua y que a comienzos del siglo XX él ya incluía en el repertorio de su orquesta en Coronel Oviedo. En cuanto a la letra, los intérpretes le agregaron Floripa Mi, guaranizando de esta forma Florinda, que era el título original de la poesía. En los versos donde la melodía reclama la adicción de una palabra, y con ese nombre se conoce hoy la composición. Samuel Aguayo contribuyó modificando el texto en algunos pasajes, siendo el segundo en grabarla en 1928 en Buenos Aires. El primer dúo que lo grabó fue el dúo Jiménez-Pucheta en 1927. Floripa Mi, entonces, en la interpretación de Luis Álvarez, Lobo Martínez y Rigoberto Arévalo para ustedes. Floripa Mi, entonces, por Luis Álvarez, Lobo Martínez y Rigoberto Arévalo. Quiero aprovechar para agradecer a todos quienes de alguna forma están colaborando con nosotros en la difusión y en muchos otros aspectos para difundir y promover nuestro evento del próximo sábado 26 de agosto en el Teatro del Globo. Bueno, entre ellas le quiero agradecer a la señora Francisca Britos y a la señora Samia Morán. Bueno, ya también al Cides Guerrero, que nos están promocionando este evento a través de sus programas de radio. También al señor Trigidio González Candia, a la señora Ana María Garrido y a todos que de alguna u otra manera nos ayudan en la difusión para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y a través del Facebook también tenemos muchos interesados para participar de este evento, y yo quiero recordarles a esta gente que es muy importante que llamen y reserven sus entradas, porque el teatro tiene capacidad limitada y bueno, no vamos es para 500 personas más o menos, entonces por ese motivo tienen que llamar y reservar sus entradas. Bueno, este evento se realiza entonces el sábado 26 de agosto a las 20 horas en el Teatro del Globo, que queda en Marcelo T. de Alvear 1155, ahí frente a la Plaza
Libertad, a 5 o 6 cuadras del Obelisco. Y va a ser un concierto homenaje al maestro José Asunción Flores. Y bueno, pueden llamar a los teléfonos 4764-3976, 4769-7500 para reservar sus entradas. O pueden también enviarnos mensajes a través del 11 41 57 20 05 o al 11 36 54 36 06. Y hablando de guaranías de José Asunción Flores, este creador compuso un creú que lleva por título Galito Cantor. Este tema musical fue cortina musical del programa para América Latina de la antigua Radio Moscú, hoy en día conocida como La Voz de Rusia. Rusia parece un país misterioso, lejano, y se diría que es casi imposible que se escuchara música paraguaya. Sin embargo, todas las obras de Flores están traducidas al ruso y fueron interpretadas y grabadas alguna vez por la orquesta de la radio y la televisión soviéticas. Incluso en este país hay calles y teatros que llevan el nombre de José Asunción Flores. La siguiente versión de Galito Cantor le pertenece a Mauricio Cardoso Ocampo, Punchay, apodo con el cual él mismo se hacía conocer, y con su famoso conjunto denominado Perurimá. Este conjunto folclórico bajo la batuta de Mauricio Cardoso Ocampo se presentó con mucho éxito entre 1967 y 1982. Con instrumentos de cuerdas y viento le da el toque de sabor que hace que se conserve el estilo de la música popular del Paraguay. Bueno, Mauricio Cardoso Ocampo con su conjunto folclórico Perurimá con Galito Cantor de José Asunción Flores, aquí en el programa de Guaraní Asociación Cultural.
Bueno, escuchábamos Gallito Cantor de José Asunción Flores en la versión de Mauricio Cardoso Campo y su conjunto folclórico Perurimá. Mauricio Cardoso Campo, además de ser amigo de José Asunción Flores, fue su principal defensor. En aquella época oscura del Paraguay, bajo la dictadura de Stroessner, donde el gobierno, para de alguna forma desacreditar al maestro José Asunción Flores, hizo como una especie de campaña publicitaria donde ponía en duda que Flores fuera realmente el creador de la guarania. Esta campaña, producto de la maleficencia, como decía Elvio Romero, se proponía borrar el nombre de Flores diciendo que él no creó la guarania, sino que fue el poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero su verdadero creador. Decían que él le silbaba las composiciones a Flores. Bueno, esa es un aporte importante de Mauricio Cardoso Campo respecto a la defensa de la guarania como obra de Flores. Otro gran aporte de Mauricio Cardoso Campo fue recopilar, arreglar y grabar las melodías antiguas. Gracias a ese trabajo hoy en día conocemos muchas melodías que de otra forma se hubieran perdido para siempre. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Mauricio Cardoso Campo y hoy lo quiero compartir con ustedes a través de este programa. Mauricio Cardoso Campo decía que allá por el año 1917 lograron junto a otros músicos escuchar por primera vez la interpretación de la página musical con el nombre de Guira Campana, a cargo de un bohemio del Guairá llamado Eloy Martín Pérez, que era un flautista, que creían ellos que era el autor de dicha versión. Don Mauricio Cardoso Campo, para rememorar y reivindicar esta afirmación, grabó versiones del Guirá Campana con su flauta y con el acompañamiento del conjunto folclórico Perurimá. Guirá Campana es hoy conocida como Pájaro Campana desde la recopilación de Félix Pérez Cardoso. Entonces, Mauricio Cardoso Campo grabó 3 versiones que hoy vamos a escuchar, esas 3 versiones. La primera versión que vamos a escuchar es interpretada con la flauta muy acentuada, con ritmo ligero y acelerado. Y, bueno, suena así. A continuación, la segunda versión, donde se acentúan los violines dándole más color, pero con un ritmo más lento.
tercera versión es la fusión de la primera con la segunda versión. Lo escuchamos. Así entonces, Pájaro Campana, versión de Mauricio Cardoso Campo, en la flauta acompañado del conjunto folclórico Perurimá. Don Mauricio Cardoso Campo es autor de hermosísimas guarañas. Una de esas guarañas es Regalo de Amor, y lo vamos a compartir a continuación en una versión grabada en 1971 por el gran cantor argentino Jorge Cafrune, acompañada de la orquesta de Oscar Cardoso Ocampo, hijo de don Mauricio Cardoso Ocampo. De esta manera, una vez más, la Argentina y el Paraguay unidas a través de una canción. Yo le canto al Paraguay es el nombre de este álbum de Jorge Cafrune, y hoy aquí en el programa de Guaraní Asociación Cultural con este Regalo de Amor. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Un canto a la vida tengo que cantar, y un rezo al amor tengo que rezar, y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti.
corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi edén. Mamoui pareyu, cuñata y miroja y juasiete va. Deresa pererú, coeyunimbi, ñanderesa peva. Tayanam bewemi hatorojetu bebuya siete. Japende pomimi taserabi upemi llave. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Escuchábamos Regalo de Amor, una guarania de Mauricio Cardoso Ocampo en la interpretación del gran cantor argentino Jorge Cafrune y la orquesta de Oscar Cardoso Ocampo. Quiero aprovechar y saludar a toda la gente que se han comunicado con nosotros a través del 4754-8784 y 4713-2517. A la señora Dora de Malaver, que nos envía sus buenos augurios y desea muchos éxitos al programa. Está disfrutando en familia con su hermana que vino desde Ezeiza, así que le mandamos nuestros saludos a ella y bueno, a toda la familia. Marcela de San Andrés también felicita por la hermosa música. Bueno, dice que es una sinfonía hermosa fuera de lo común. Muy buen programa, nos desea éxitos y que sigamos adelante, dice. Susana y Carlos Campuzano también están atentos al programa como siempre y bueno, nos felicita por el programa. Roberto Meaurio desde Carapachay, que también todos los sábados nos acompaña y bueno, muchas gracias a él por estar siempre con nosotros. Y también yo le quiero saludar a la gente que está en Capital y que nos escuchan a través de nuestra página web, a Hernán, a Dante y a Oscar, que nos acompañan desde Colegiales, así que muchas gracias a ellos por estar y compartir. Ellos son argentinos, pero bueno, les gusta la música que estamos pasando hoy a través del programa de Guaraní Asociación Cultural. Quiero nuevamente invitarlos a todos a compartir con nosotros la celebración del Día Nacional de la Guarania el próximo sábado 26 de agosto en el Teatro del Globo,
que queda en Marcelote de Alvear 1155, entre Libertad y Cerrito. Sábado 26 de agosto a las 20 horas, con una gala y concierto en homenaje al maestro José Asunción Flores, donde participarán renombrados músicos. La señora Diana Barbosa dará un concierto en compañía de Oscar Fablala Zafuam, su hijo Agustín Barbosa Nieto, Osvaldo Sosa, y con la participación también de Sonia Álvarez, gran arpista argentina, y muchos otros renombrados músicos. Pueden reservar sus entradas o informarse acerca de este evento llamando a los teléfonos 47 64 39 76, al 4769 7500 o al 4769 54 21. Y hablando de guarañas, la guaraña también sirvió de base para creaciones mayores como obras y poemas sinfónicos. Uno de los grandes autores de obras sinfónicas del Paraguay es el maestro Herminio Jiménez, que durante mucho tiempo vivió acá en Buenos Aires y trabajó para enriquecer el arte tanto de la Argentina como del Paraguay. Creó, por ejemplo, creó y dirigió la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Corrientes y grabó con músicos de ambos países. A continuación vamos a escuchar una sinfonía de Herminio Jiménez que lleva por título El canto de mi selva, que es una sinfonía de pájaros de la selva. Fue escrita por Herminio Jiménez cruzando el Chirigüelo en el año 1932, antes de comenzar la Guerra del Chaco. A raíz del mal tiempo y el mal estado del camino, Herminio Jiménez y las demás personas que viajaban en un camión rumbo a Concepción tuvieron que pasar 3 días en medio de la selva, donde, pasaron noches oscuras y tenebrosas, y en las mañanas amanecían con el ruido de los animales de la selva y principalmente con el canto de las aves. Esto, sumado al paisaje y los demás sonidos de la naturaleza, fue trasladado a un pentagrama por Herminio Jiménez, y hoy la conocemos con el nombre de El canto de mi selva. Vamos a escucharlo y al mismo tiempo vamos a ir tratando de describir los sonidos como alguna vez lo hizo el maestro Herminio Jiménez. Bueno, la primera parte describe el murmullo de la selva en la noche. Murmullo. Sigue el murmullo. El murmullo. La flauta se usa para darle color. Se oye una pequeña cascada, sería del arroyo Aquirabán. De a poco va llegando la luz, se va yendo la noche. Aumenta la luz. Aumenta la luz. Se fue la noche.
se escucha el canto de los pájaros. Pájaro campana, Shirikoe. Pájaro campana, Shirikoe. Pájaro campana, Shirikoe. Pájaro campana, Shirikoe. Empiezan a cantar todos los pájaros. Paran. A lo lejos canta uno. Otros le contestan. El pájaro campana con la flauta, que le da un sonido más impresionante, que parece que invita a las demás aves a cantar. Ahí van a volver a cantar todos juntos. Es lo que se llama el canto apoteótico. A volar, suben, bajan, cantan. Bueno, el canto de mi selva entonces, obra sinfónica de Herminio Jiménez por la Orquesta de Cámara Municipal de la ciudad de Asunción, dirigida por el maestro Miguel Ángel Echeverría. Y con esto estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Y bueno, antes vamos a agradecer y saludar a todos quienes se comunicaron con nosotros a través de los teléfonos. Y bueno, acá Isidora les va a decir quiénes son las personas que nos han llamado hoy en este programa. Buen día, Froilán. Sí, vos ya lo leíste, pero Roberto volvió a llamar para hacerte acordar que el 12 de octubre, de noviembre, de agosto, el 12 de junio, sí, el final de la guerra de Paraguay, que por favor menciones. Dice, buenos días a todos los oyentes. Bueno, vamos a tratar de recordar ese episodio de la historia del Paraguay el próximo sábado, así que agradecemos a Roberto por su acotación. Y bueno, vamos a cerrar con un tema que también es de Herminio Jiménez, que retrata los encuentros bailables del siglo pasado y es una de las formas como la gente de la época bailaba. Una hermosa acuarela titulada Yeroku Popó por Luis Álvarez en el violín y Lobo Martínez en el piano. Con esto le decimos muchas gracias a todos por haber compartido hoy este programa con nosotros. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias por la atención.